El día de hoy López Obrador reveló, por fin, que mandó una carta de felicitación a Joe Biden el día de ayer. Y hoy la leyó en la mañanera y ya la publicó Marcelo Ebrard, después de que fue confirmado que Joe Biden la recibió. Un poco como lo hizo cuando también mandó cartas a Donald Trump, cuando él era presidente electo. Y bueno, lo cierto es que esta carta pues es muy escueta, la vamos a leerla, no es muy larga, es incluso relativamente corta. Sin embargo, es interesante ver cómo a Joe Biden realmente no le gustó la carta y mandó a sus gatos, a sus achichincles, a destrozarla hoy por completo. A muchos periodistas pagados por Estados Unidos empezaron a decir, wow, esto no puede ser. Una carta ya llegada a destiempo, una carta que solo va a generar problemas, una carta que no fue suficientemente efusiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que eso revela que Joe Biden no le gustó lo que le mandó López Obrador. Y bueno, es que hoy en la mañanera el presidente ya al final señaló que precisamente después de que ayer ya el colegio electoral se reunió y votó a favor de Joe Biden como presidente electo, a pesar de que todavía siguen, algunos procesos legales, pero bueno, ya son muy remotos, ya mandó una carta el día de ayer. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador. Termino informándoles que una vez que terminó la sesión del Consejo Electoral en Estados Unidos y hubo una resolución que tomaron en favor de el señor Biden. Una vez que se terminó ese proceso, por la noche envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. Dice así. Y bueno, lee la carta, y vamos a ser un poco más rápido que López Obrador. ¿Qué es lo que dice la carta? La subió después Marcelo Ebrard. Y bueno, dice así: Joseph Biden, presidente electo. Estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo y que le han refrendado las autoridades electorales de los Estados Unidos. Esto es interesante. Dice, como usted recordará, nos conocimos hace 9 años y desde entonces le expresé de manera personal en una carta el ideal de transformar a México y el propósito de desterrar la corrupción política, causa principal de la dolorosa desigualdad y la violencia que padecemos. Lo más interesante, voy a irme rápidamente, porque seguramente ya leyeron, son otras cosas. Primero, le expreso mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades, porque Biden ha señalado que, bueno, el DACA, los Dreamers, bueno, obviamente los va a implementar y también se va a dejar de construir el muro. Considero que de esta manera nadie será obligado a abandonar su lugar de origen y podrá vivir, trabajar y ser feliz con su familia, entre su gente y con su cultura. También la otra parte importante es esta. Tenemos la certeza que con usted en la presidencia será posible seguir aplicando los principios básicos de la política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial de la no intervención, esta es la clave fundamental, y la autodeterminación de los pueblos. En otras palabras, López Obrador le dice a Joe Biden, a ver, mira, son dos cosas nada más que le manda a decir. Lo de los migrantes, se le acuerda, a ver, lo de los migrantes, tú prometiste que al final va a haber un camino a que varias decenas de millones de mexicanos sean ciudadanos estadounidenses, que incluso los Dreamers regresen, estas cosas que Trump había quitado, y obviamente se deje de construir el muro de entrada, y le recuerda de la no intervención, ¿no? Esto es importante. Y le recuerda además de otra carta que mandó, porque es que Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos cuando López Obrador fue candidato presidencial en 2006, con Felipe Calderón como presidente, y Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Es una carta mucho más larga, vean, es de 6 cuartillas todo esto, y aquí está, ¿no? En ese momento de la coalición PRD-PT Movimiento Ciudadano, 5 de marzo de 2012. Pero lo más interesante es que recordar lo que dijo en aquel momento
en la parte más interesante es este. Estamos preparados para convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a la cooperación policíaca y militar. Se hace referencia a esta carta a López Obrador, ¿no? De que, y lo que hablaron, y esto es lo que va a insistir. Nada de cooperación policíaca y militar, sino más cooperación para el desarrollo. Y esto es importante porque los demócratas son muy pro-guerra y son muy intervencionistas. No le gustó a Joe Biden esta carta, no le gustó. De entrada que, primero, no fuera tan efusiva, fuera muy escueta, fuera austera, y mandara estos dos señalamientos, ¿no? Que la migración sí, pero no intervención de Estados Unidos en México. Y mandó a sus gatos. Leon Krause, de entrada el principal vocero de los demócratas, ¿no? Sin lugar a dudas en México. Hace horas, Vladimir Putin, presidente de Rusia, adversario geopolítico de Estados Unidos. Hace minutos, López Obrador, presidente de México, principal socio comercial de Estados Unidos. En ese orden, las felicitaciones de hoy para el presidente electo Biden, para la historia. Porque también ya Vladimir Putin lo felicitó. A pesar de que Obrador lo felicitó ayer porque envió la carta en la noche. Pero bueno, nada más ganas de joder, si lo están dando cuenta. No solo eso, sino también dio una entrevista este señor Leon Krause en MBS con Luis Cárdenas, y también se dio unas burlas de otro nivel. Ahorita las voy a buscar, porque señaló que cómo era posible. Miren lo que dijo en la entrevista. Bueno, señala, es un capítulo ignominioso en la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. O sea, ignominioso es vergonzoso. Tuvo que felicitar primero a Putin para que el presidente Obrador reconociera el triunfo de Biden. Trump sigue hablando de un fraude electoral inexistente. El triunfo de Biden está confirmado. Bueno, pero esto, ¿no? Que fue vergonzoso. Que primero ha hecho Putin felicitado y después México. Otro personaje, Gabriel Guerra, igual internacionalista, entre comillas. Habiendo leído la carta de felicitación de AMLO a Biden, solo puedo decir que para eso hubiera sido mejor que no lo felicitara. ¡Ah, Chihuahua! Pónganse de acuerdo. Si no interviene alguien de este lado de la frontera, nos vienen 4 años gélidos en la relación México-Estados Unidos. No dudo que Penilei Ramírez, que es la analista de Univisión, vaya a decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, al final. ¡Oh, Dios mío! Mejor no hubiera felicitado. O sea, hubiera dicho, es que tengo que decir, señor Biden, usted es el mejor presidente del mundo mundial, el más guapo, inteligente y brillante. Ariel Mustastos, que es el corresponsal de Televisa allá en Estados Unidos. En la misma carta donde felicita a Biden, AMLO le recuerda el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. El único tema que decide incluir es el de la migración, en donde México está en desventaja frente a Estados Unidos. Tarde y mal, me doy, dice un corresponsal. Y supongo que otros corresponsales van a opinar lo mismo. Estos corresponsales que están en Estados Unidos, que quede claro, están en la nómina de la Casa Blanca de Washington, en este caso los demócratas. O sea, es bastante evidente. Pero no solo corresponsales mexicanos. Por ejemplo, Jude Weber, que es corresponsal inglesa en México del Financial Times. Bueno, primero, José Díaz Briceño, que es corresponsal de Reforma, allá igual, en Washington. El Twitter mexicano haciendo gimnasia hermenéutica, o sea, maromas pues, para entender la carta de AMLO a Biden. Sin embargo, el documento no es memorable, o sea, es bastante equisón. El corresponsal de Reforma en Washington, Jude Weber, corresponsal del Financial Times en México, ni tampoco es particularmente efusivo. Oh, bueno, es que le faltó más flores, porque eso es lo que importa, eso es lo que importa. Como los gringos, no sé si han visto la prensa gringa, se desviven por Joe Biden. Así debía haber sido. Duncan Wood, es importante este personaje, es el vicepresidente del Wilson Center, en donde también están metidos muchos mexicanos pro-gringos. En su carta de felicitación a Biden, AMLO hace mención explícita a 2 temas importantes. La importancia de la lucha contra la corrupción, también la migración, pero bueno. Y 2, el principio de no intervención. La primera abre puerta a la cooperación en un asunto importante para ambas partes, pero la segunda la cierra de golpe. ¿Cómo se atreve Obrador a la no intervención? ¿Quiénes se creen? Si los mexicanos son colonia de los estadounidenses, es el patio trasero, pinche México de Estados Unidos. ¿Cómo se atreve a cerrar la puerta de una intervención? Están locos, ¿no? O sea, la verdad es que no le gustó a Joe Biden y a los demócratas la carta. Escueta,
no efusiva. Aparte, al final hasta Putin fue primero. Y lo peor es que les recuerda que no van a intervenir. ¿Cómo? O sea, ¿de eso se trata? Están enojados, pero Obrador también está poniendo un nuevo estilo, la vez que nadie lo esperaba. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.